Bueno, entonces miren, vuelvo y analizo la necesidad de, esto es como un árbol o como un mapa conceptual que todo tiene relación. Entonces, en este sentido estaría aquí el proyecto de aula para la escritura y la lectura de textos académicos, ¿cierto? En el campo de la universidad desde el área específica de cada uno de los estudiantes. Esto se hace a través de planes de escritura. Hasta el momento hemos hecho algunos primeros inicios de planificación para abordarlo de manera como ejemplo, ¿no? Como ejemplo de lo que viene a ser posteriormente lo que vamos a trabajar. Entonces abordamos la pregunta de investigación, porque todo les comentaba en las clases anteriores, espero que quede claro, que cualquier documento que nosotros abordamos, llámese texto académico, informe, artículo, ensayo académico, monografías, trabajos de grado, todos siempre van a tener en su esencia una pregunta de investigación, porque a través de la resolución de ese documento, pues yo voy a contestar mi planteamiento del problema y mi pregunta de investigación. Entonces, ¿cuál es el problema? Todo está relacionado. Está el tema, que todavía no lo hemos abordado, apenas estamos en la primera fase. Están los subtemas y estarían los conceptos, ¿sí? Los conceptos que, que cada pregunta de investigación o tema estaría abordando. Se supone que todo este proyecto como tal debe de contribuir a lo que corresponde a mejorar la escritura y la lectura de textos académicos como los que nosotros tenemos que abordar en la universidad. O sea, el ejercicio, si somos conscientes de que tenemos dificultades de ortografía, en la parte de la forma, de contenido a la hora de expresar las ideas, pues entonces es necesario que eso lo vamos incorporando. No esperemos, la conciencia sería un poco más, no esperar que sea la docente solo la que me haga los ajustes. Yo puedo ir formándome autónomamente en ese sentido. ¿Sí? Entonces, estarían los objetivos que ustedes saben que hay objetivos generales de todo el proyecto y unos objetivos específicos. Esos serían como el árbol de trabajo que nosotros estamos realizando. Bueno, entonces, en la clase 4, el tema es el planteamiento del problema, pero para eso tenemos que revisar la pregunta de investigación que se propuso como segunda puesta en escena. Está la revisión de los textos y el concepto de plagio y las tareas pues, que quedarían pendientes. Esa es la clase número 4. El objetivo es revisar preguntas de investigación y la segunda versión y relacionarlas con el planteamiento del problema que también pues tiene algunas formas de ser revisado. ¿Sí? Eso sería como lo que haríamos. Dijimos en la clase 3 que era necesario para abordar nuestra pregunta de investigación unas preguntas. Hay veces veo mucho descuido en ese sentido. Algunos vuelven y copian la pregunta, pero no resuelven estos puntos que no están allí porque se nos ocurran, sino porque son la manera de evaluar una pregunta de investigación. Entonces, si uno se acostumbra de en cierta forma a no seguir como las pautas, pues entonces no vamos aprendiendo y nos quedamos con los mismos puntos que no quedan resueltos. Entonces, decíamos que lo primero era ubicar si realmente esa pregunta
si es la de los conocimientos previos del ensayo. Otros dirán que no, que van a usar otra. Eso está bien, no hay problema en ese sentido. Se puede considerar como una pregunta de investigación, teniendo en cuenta que nosotros revisamos en la clase pasada cuáles son las características para que yo pueda decir que lo que escribí sí es realmente una pregunta de investigación. ¿Qué problema vamos a investigar? ¿En qué área? ¿Dónde y cuándo? Recuerden que estuvimos haciendo mucho énfasis en la generalidad. Ese problema de la generalidad no solamente tiene que ver con la pregunta de investigación, tiene que ver con nuestra escritura. Esos puntos son necesarios revisarlos a la hora de escribir para que haya una mayor precisión de lo que yo quiero decir, llámese en el documento que ustedes quieran trabajar. O sea, la propuesta que les hagan de escritura, la generalidad lo convierte en un documento que no es muy adecuado a la hora de solicitárnoslo en el medio académico. ¿En qué área? Porque me ubico en el área específica. O sea, si yo no puedo estar hablando de manera desde la psicología, si el tema de pronto va a abordar solamente un tema de la ingeniería civil, pues yo podría relacionar la ingeniería civil con una pregunta en psicología, pero es que son dos ramas y sería más complejo. Uno sería una pregunta un poco más interrelacionada y eso nos llevaría pues a otros campos. Nosotros estamos haciendo un documento corto, pues les repito, de 9 párrafos y 9 párrafos para la construcción de un ensayo académico que es el examen final de ustedes. O sea, digamos que en nuestro curso no hablamos de exámenes de otro orden, sino que el examen de nosotros es que ustedes, después de un proceso en el cual se les ha acompañado, puedan hacer la producción de un texto más o menos aceptable en términos de lo que estemos aprendiendo. ¿Dónde y cuándo? También es necesario. Digamos que con esto quisimos revisar nuestras preguntas. Bueno, también ubicamos en la clase anterior, no sé si lo escucharon, parece que no es necesario que ustedes revisen la clase. Vuelvo y hago énfasis en la necesidad que las 3 horas de encuentro no son el aprendizaje, son un medio solamente. Porque si lo vamos a dejar solamente a las 3 horitas y los materiales no se revisan, pues entonces no vamos a poder afianzar saberes. Es necesario. Habíamos hablado que no íbamos a usar sino el por qué y el cómo. Y eso lo explicamos con un argumento. Con el tipo de texto que nosotros vamos a abordar, es un ensayo académico expositivo argumentativo. O sea que con la pregunta del cómo o del por qué nos permite hacer un texto expositivo argumentativo. Y dar los argumentos y explicar y darlo desde el punto de vista de lo expositivo. Pero otro tipo de pregunta nos lleva a otros terrenos de otra formación que no estamos llevando en el curso. Entonces, cuando yo digo cuáles, estoy haciendo un énfasis a una enumeración. Voy a decir estos, estos y estos. No nos serviría para la construcción del documento que queremos. Entonces, yo propongo aquí cómo en la elección, y recuerden que también abordamos la necesidad del sujeto del cual voy a hablar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que interesa aquí? La elección de un sistema de riego sería como el sujeto del cual yo voy a hablar. Entonces, cuando ustedes escriben, puede ser que en la primera escritura no esté muy organizado. Pero entonces ahí es donde viene la conciencia del escritor. O sea, bueno, es que aquí
no sé ni al fin qué es lo que quiero decir, voy a cambiar las palabritas y las voy a ubicar en el lugar que corresponde. Entonces aquí yo podría decir cómo en la elección de un sistema de riego, y este sería el sujeto del cual yo voy a hablar para un cultivo, ¿cierto? Viene el verbo, es necesario tener presente factores como cuáles, que puedan afectar, entonces le hace falta organización a la pregunta, teniendo en cuenta sujeto, verbo, predicado y complemento. ¿Para qué lo pensamos así? Lo pensamos así para que haya un orden y no nos perdamos en esta primera propuesta. Ustedes después podrán hacerlo de otra forma, pero digamos que para que haya un orden en el discurso es mejor darle un sentido lógico. ¿Cómo está afrontando Colombia la preservación de la biodiversidad? Ya hace falta información y recuerden, aquí está de una vez colocando el verbo al inicio. Entonces habría que pensar que esto hay que, ¿qué es lo que interesa aquí? La preservación de las especies de flora, ¿sí? En amenaza de extinción es el sujeto. Entonces, ¿cómo la preservación de las especies de flora en amenaza de extinción en Colombia en la actualidad? Entonces, todas esas preguntas que nos hicimos acá deben estar allí también, ¿sí? Deben de estar presentes dentro de la pregunta, de manera pues implícita o explícita. Aquí volvemos las huertas urbanas. No hay pregunta, no inicia con una pregunta en términos de lo que estamos tratando de hacer. Entonces, aquí, ¿qué es lo que interesa? Las huertas urbanas pueden verse como fuente de alimentación sostenible para la población en particular. No dice cuál población particular, no sería un... ¿sí? Seguimos generalizando. Hay desorden en la expresión de lo que queremos hacer y además no iniciamos como nos habíamos propuesto. Lo mismo pasa en, se puede lograr restablecimiento funcional de la, aquí también hay problemas, habría que organizar. ¿Cómo es posible cultivar en un desierto? Podría ser una pregunta posible, pero le hace falta contenido, ¿sí? Porque queda muy vacía, o sea, muy como en el aire, y habría que llenarla de contenido para que pues se convierta en una verdadera pregunta de investigación. ¿Cuáles? Volvemos aquí con los cuales, ¿sí? Que hablamos en las clases pasadas, que no era conveniente ni cuáles, ni qué, ni dónde, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que interesa? Aquí parece que es la elección de un sistema de riego para un cultivo, que es esta misma, ¿cierto? Sería esta ya está mejorada. ¿Por qué los liderazgos institucionalizados son incompatibles con los partidos de la clientela? Entonces, habría que organizarlo de la manera más, con los términos más adecuados, ¿sí? Ahora, esos términos adecuados pueden ocurrir que cuando ustedes ya hagan una lectura de un documento, pues la puedan mejorar y alimentar en términos de lo que quieren decir. ¿Cómo realicé la elección y qué espero? Bueno, también toca mejorarla muchísimo. ¿Cómo mejorar la práctica agrícola? O sea, son preguntas que quedan sin contenido y quedan demasiado reducidas a que el texto se convierta en un texto generalizado. La educación virtual en Colombia funciona, o sea, los temas pueden ser necesarios e importantes en las propuestas que ustedes quieren trabajar, pero no están bien abordadas, ¿sí? Sería lo que habría que mejorar, ¿sí? ¿Y cómo podríamos nosotros contribuir a que esa mejora sea
en la construcción de una pregunta más adecuada, pues siguiendo un protocolo. Se los he enunciado desde la clase anterior. Usar el cómo y el por qué, usar el sustantivo del cual va a hablar, qué va a hacer con, perdón, el sujeto, que también es un sustantivo, qué va a hacer con eso. Lo va a analizar, lo va, ¿sí? O sea, cuál es la acción que va a realizar con ese sujeto, un complemento y una argumentación. ¿Cómo podemos entender la circulación del agua por el paisaje? Entonces, si nos damos cuenta, todos, algunos, estamos muy bien en temas, o sea, son temas importantes, necesarios, adecuados, que muestran una inquietud posible de, de hacer una investigación, pero se nos generaliza demasiado y eso también nos va a llevar a no decir nada y a volver un trabajo común y corriente de los que se hacen, pero que no tiene una mayor sustentación. Ese sería como el problema allí. ¿Cómo impacta la agricultura química y la orgánica para la producción de alimentos? Entonces, aquí yo podría decir que el sujeto es cómo la agricultura química y orgánica para la producción de alimentos puede impactar de manera tal. O sea, este impacta, estamos viendo que estamos usando en algunos casos, para hacer conciencia, el verbo inmediatamente. O sea, la acción aparece eh, de una manera de pronto un poco desorganizada y no nos lleva a una comprensión de lo que queremos hacer. Entonces, ya aquí yo les preguntaría si de estas preguntas son las que vamos a dejar como cuáles serían las que realmente vamos a dejar para nuestro proyecto, ¿sí? Para yo señalarlas y poderles ayudar a la construcción de la mejor manera. Pero pues si no son todas, pues entonces perdemos ahí como energía en ello. Pongamos la pregunta 1. ¿Se va a usar para el proyecto? El dueño de la pregunta 1. ¿Quién es el dueño de la pregunta 1? ¿No hay dueño? ¿No hay doliente? La pregunta 2. Sí, señora, esa se va a usar. Bueno, esa la vamos a dejar para ayudar a la mejora de ella. Se lo voy a poner en azul. Bueno, señora. Ya sabemos que esta es la que tenemos que trabajar. La número 3. No, profe. Esa no. Bueno. La número 4. Se puede lograr el establecimiento funcional. Profe, profe, yo la modifiqué un poquito, o sea, sigue siendo como el mismo tema, pero la puse como de una forma que sea más realista responderla. Ya, bueno, listo. Ya que esa sí la vamos a usar. La número 7. Sí, pero se modificó, profe. Bueno, entonces como ahí hay un documento para hacer hoy la construyes nuevamente con las mejoras que tú dices que has logrado, ¿sí? Y allí sí ya ya puedo intervenir y ayudarles a mejorar la pregunta, ¿sí? Bueno, profe, gracias. La número 5. Sí, señora. Sería agregarle más contenido como recomendaste. Bueno, listo, muy bien. La número 6. Sí, profe, esa va a quedar así. Por ahora. La número 7. No hay dueño de las 7. La 8.
Profe, parece que la anterior, el muchacho escribió por el chat. ¿Esta? ¿Es así? Ya. Es que cuando estoy con pantalla no puedo ver el chat directamente. Entonces me tienen que hablar. Bueno, estas son las que continúan en el proceso. Son temas que nos sirven bastante, o sea que no hay problema con el tema, sino que tenemos que darle una viabilidad, es lo que nos hace falta. Como la 8, Sí, profe. ¿cómo mejorar la práctica agrícola? La 9, me imagino que sí, ¿cierto? Esa tiene mucho que ver con el área de ustedes, ¿sí? ¿No está el buen Sí. libro? ¿Sí? La educación virtual en Colombia funciona, sería la 10. ¿Quién es el dueño o la dueña? ¿Sigue trabajando sobre esta o no? La 11, Profe, la 11 está repetida, ya estaba arriba. bueno, pues borrémosla porque después no enloquecimos. Muy bien. 11, Profe, una chica está diciendo que la 10 sí. bueno. Me cuentan si de él porque es que yo no la puedo ver acá. Cuando estoy viendo pantalla completa, no. 11, ¿cómo podemos entender la circulación del agua por el paisaje? Me imagino que sí, ¿no? Porque ya tiene hasta el tema y todo. Esta la podemos mejorar. Bueno, y esta que sería la 12, ¿no? ¿Cuáles faltan aquí? Estas fueron las que bajé hoy, pues, o en el ejercicio que teníamos para hoy. ¿Esta cómo impacta sí, la 12 también? Me imagino que sí, porque tiene mucho que ver con... Bueno, entonces estas serían las que hay que organizar, y si ustedes ya tienen una propuesta pues diferente que aborda el mismo tema, pero que le han agregado información, pues entonces la aportamos en el documento que vamos a hacer hoy, ¿vale? Ese sería como el ejercicio. No sé si aquí cuántas preguntas, porque nosotros somos más personas, cuántas preguntas hacen falta. Porque tenemos todos. Profe, en el chat dice que una es cómo influye el papel de los líderes sociales en las comunidades. Esta. Esa sería la 13. Esa es la mía, profesora. ¿Ah? La mía. Recuerda que aquí empezamos con mayúscula y tildamos, ¿no? Yo voy a poner en rojo para que... Bueno, profesora. Entonces, aquí recuerde también que el verbo no debe ir aquí. Es como el papel de los líderes sociales en las comunidades tales, que va a agregar, ¿sí? Influyen, podría decir, en tal cosa. O sea, que le falta complemento, tendríamos el sujeto hasta aquí. Este sería el sujeto, ¿cierto? Este sería el sujeto. El sujeto de esta pregunta para los demás, más el verbo, mírenlo, ahí lo tiene, influir, ¿sí? ¿Influyen en qué? Entonces aquí faltaría complemento y faltaría argumentación, para que la pregunta pues quede completa.
Eso sería como lo que, las recomendaciones, pero pues ustedes van a hoy hacer la tercera propuesta ya sobre sus preguntas en el documento que vamos a empezar a trabajar hoy, y a la vez pues vamos abordando qué reformas o mejoras le podemos hacer a nuestra pregunta. ¿Sí? Eso sería como, esta es otra, voy a pegarla acá. Esta sería la 14. En cuanto se puede reducir cantidad de agua. Aquí toca hacerle mejoras tenaces aquí, al inicio, ¿no? ¿Qué es lo que interesa aquí? El sujeto sería la cantidad de agua aplicada en el cultivo de tomate, variedad tal, bajo invernadero, al emplear diferentes dosis de tal sin afectar el rendimiento de las plantas. Entonces sería, ¿cómo o por qué? Vamos a ver con cómo nos queda. ¿Cómo nos queda? Sería la versión aquí. ¿Cómo la cantidad de agua? Este sería como el sujeto. Aplicar el tomate tal. Aquí. Ese sería el sujeto del cual el compañero va a hablar. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se afecta? Al emplear diferentes dosis sin afectar el rendimiento. Esta coma la podemos quitar. ¿Sí? Más o menos sería así, o me estoy equivocando de lo que tú quieres hacer. Que también ustedes tienen que intervenir, recuerden que ustedes Profe, pues lo que quiero conocer en sí es una cantidad, digamos, del agua que me puedo ahorrar en dicho riego. Por eso pregunto como en cuánto puedo reducir. No, pero ¿cuánto no vas a poder decir? Vas a argumentar cómo esa cantidad que tú quieres conocer, tú lo puedes resolver en el mismo texto, ¿no es cierto? Vas a decir cuánto. Pero lo que a ti te interesa es ver cómo esa cantidad te va a afectar. ¿Sí? Dale, sería como la salida allí de la pregunta. Bueno, está bien. ahí poco a poco le vamos dando la vuelta. Profe, ¿Sí? yo sé que cambié la pregunta, acá le envío, en el chat le envío la otra que ya hice. ¿Esta? ¿Te la dejé? No, la otra, profe. Pero la de Heidi no la hemos copiado tampoco. Ah, bueno, pero esa no es la mía, lo que Sí, quería decir. Ajá. Bueno. Vamos a ver la tuya. Dice cuáles. Se acuerden que no vamos a hablar de cuáles, ¿eh? Acabamos de decirlo. Sí, pues yo ya la tenía formulada. Igual hay que mejorar. Entonces, ¿a ti te interesan son qué? Los principales factores que influyen en el deterioro y contaminación de los suelos agrícolas en el valle. Aquí acuerden que cuando están hablando de sustantivos propios hay que ponerlos al inicio en mayúscula. No es que todo vaya en mayúscula, solamente el inicio. ¿Sí? O sea, valle, aquí iría valle. Bueno, ¿qué es lo que interesa aquí? Digamos, ¿cuál es el sujeto del cual estamos hablando?
¿Cuáles son los principales factores que influyen en el deterioro y contaminación de los suelos agrícolas? Cuando tú hablas aquí de factores, esto tendríamos que complementar a qué factores se está refiriendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo los factores tales? Tendríamos que bajarla aquí. Yo podría decir, ¿por qué o cómo? ¿Cuál sería más adecuado para usted? Pues sí, no sé cómo, es que no sabía cómo ponerla ahí. Entonces, yo creo que es mejor coger esto aquí encima. Como el deterioro y contaminación de suelos agrícolas, este sería el sujeto al cual tú vas a hablar, ¿cierto? Sí, señora. Entonces uno le va dando la vuelta, cosa que dice, bueno, entonces, ¿cómo el deterioro? Aquí lo ponemos como pregunta, ¿cierto? Como pregunta, ¿cómo el deterioro y contaminación de los suelos agrícolas? Ah, bueno, entonces tú estás especificando que es en el Valle del Cauca entre, esta fecha está muy larga, ¿no? Complicadito, o sea, muy extensa. Entre el 2005 y el 2020 es bastante. Y el 2020 tampoco podría ser muy adecuado porque estamos en él. Entonces, 2020 lo quitamos como un referente porque estaríamos en el mismo año. Entonces, eso no nos sirve para investigar. Entonces, aquí habría que poner un referente más cercano, no tan al 2020. Ahora, de pronto, al leer puedes identificar que el deterioro y contaminación de los suelos agrícolas, ¿en qué años han sido más visibles o más intensos? Y entonces ahí determinar esas fechas. ¿Sí? Eso después Listo, de la lectura. Entonces, como el deterioro y contaminación de los suelos agrícolas en el Valle del Cauca, bueno, todavía este 20 no lo vamos a usar, entre el tal año a tal año, y entonces tenemos que agregarle los factores, ¿sí? Que ya sería el complemento. Entonces, ¿cómo el deterioro y contaminación de los suelos agrícolas y habría que agregarle, porque a ti te interesan los principales factores, pero no sabemos cuáles. ¿Sí? Lo podemos pegar aquí y luego darle una organización. Entonces, como el deterioro y contaminación de los suelos agrícolas del Valle del Cauca, entre Tala y los, o se ve referenciado o algo así, se ven, digámoslo así, mientras tanto, referenciados. Hay que darle la referenciados factores como tales. Vamos a quitarle esto. Entonces aquí los factores tenemos que saber cuáles son los que tú vas a analizar y que afectan esto. ¿Sí? Entonces ahí nos toca leer un poquito. Entonces, cómo el deterioro y contaminación de suelos agrícolas en el Valle del Cauca, entre tal, se ven afectados, más bien. Se ven afectados por factores tales, pero entonces tienes que buscar a qué factores es que te vas a referir, ¿sí? Para que te quede completa. Y ahí poco a poco, a medida que ustedes van, esta sería la 16, la 17, y no sé si hay una más.
¿Listo? ¿Por qué? Aquí sería por qué. Ajá, muy bien. Muy bien. Esta sería la 18. Tal vez, listo. Porque es necesario tener un buen uso de los fertilizantes por parte de los agricultores para el cuidado de los suelos. ¿Sí? Entonces, miren, aquí lo pasa lo mismo. Pues, ¿por qué los fertilizantes por parte de los agricultores para el cuidado del suelo requieren, entonces viene el verbo, requieren, ¿cierto?, de un uso adecuado, digámoslo hasta aquí, porque todavía pues nos toca investigar un poquito más para mejorarlo. Entonces, quitamos esto, que es como el complemento que está en el lugar equivocado. Vámonos por acá. Pues, ¿por qué los fertilizantes? Por parte, entonces miren que el sujeto son los fertilizantes. Ahora, ¿todos los fertilizantes o hay específicamente algunos que necesitemos revisar? ¿Sí? También eso lo podemos determinar. ¿Por qué los fertilizantes por parte de los agricultores? ¿Sí? Y yo creo que podríamos hablar de la actualidad. No siempre se ha hecho así. ¿Sí? Para el cuidado de los suelos requieren de un uso adecuado. Podría ser, por ahora podría ser válida, ¿sí? La podemos complementar mucho más a medida que hagamos la lectura de los documentos. Uno, a medida que va haciendo una lectura, va mejorando esos aspectos. ¿Listo? Bueno, listo. Eso sería, ahora yo les coloco esto en el campus para que ustedes lo tengan allí donde debíamos de trabajar. Así, aquí estamos. Vamos a colocarlo aquí. Como material de para que ustedes aquí continúen con su... A ver si me deja subirlo aquí. Ahora lo miramos. Yo se los... Entonces, vamos al segundo punto. Ya revisamos, digamos, las preguntas y vimos cuáles son esas dificultades. Entonces, podríamos hacer un resumen. ¿Cuáles son las principales dificultades? Nuevamente, la generalización. Falta de información en términos de la escritura o del contenido, problemas de escritura, como uso de pregunta, una pregunta adecuada, y uso de tildes ortográficas, como ese del uso de la pregunta, ¿no? Pues estos problemitas son los que muestran lo que hemos revisado, ¿sí? Ahora, falta de información y hay otro elemento en el contenido, es desorganización en la idea. Ya estamos escribiendo de una manera que no nos permite darle... Esos serían como los principales problemas que nosotros observamos aquí. Ahora, lógicamente, la falta de información
se mejora con la investigación, ¿sí? Con la lectura de documentos, base de datos. Bueno, esto lo tenemos que superar para ya la pregunta, digamos, que quede más cimentada, ya debe tener, no debe tener estas problemáticas, ¿sí? Listo. Entonces, pasamos al segundo tema, según lo que teníamos planeado, que es lo que tiene que ver con el uso del Turnitin. Se los voy a explicar. Algunos pues tienen cero de identificación, o sea, uno mete esto al Turnitin, lo sube al programa y él le dice, pongamos, para nuestro estudiante no tuvo ningún índice de similitud, que sería pues algo muy bien. Aquí no le estamos mirando la ortografía ni nada de esos elementos, sino qué tan uso de las fuentes fueron realizadas dentro del texto, o si no usó fuentes, sino que escribió lo que realmente sabe, y el programa te reconoce y te dice, te da este resultado, ¿sí? Y en el caso de que tuviera, esto se llama informe de originalidad, tuviera 70 o tuviera 30, y te dice cuáles son las fuentes, ¿no? Las fuentes de donde se tomó el documento. Entonces, pues vamos a seguirlo usando cuando trabajemos documentos más que tengan que ver con la producción de ustedes. ¿Y eso cómo se mejora? Bueno, en el caso aquí del compañero, pues lo hizo de una manera espontánea, desde su propio saber, y el programa no le muestra pues ninguna problemática en ese sentido, ¿sí? Entonces miren aquí, que le dice, aquí dice 8%, y las fuentes de internet, entonces le dice cuáles usó, Wikipedia y CIEPAC, ¿sí? Entonces 7% y 1% de fuente de internet. Entonces, en este sentido, en lo académico, muchachos, claro que allá dentro del programa, pues le da uno una mayor, pero ahí le dan el informe a cada uno. O sea que ustedes lo pueden leer en su campus, en la clase de hoy están los documentos. Y estos numeritos, pues es lo que ellos dicen acá en la fuente de información, ¿sí? El informe de generalidad dice que tiene similitud 8%, pero también puede haber problemas de similitud en esta, cuando escribimos Universidad del Valle, ¿sí? Esto él a veces lo toma como originalidad, falta de originalidad, pero eso lo podemos nosotros revisar. Entonces ya eso depende pues de la... Miren, supongamos aquí, él toma, ustedes se dan cuenta, toma Universidad del Valle, todo esto como si fuera plagio, porque como se repite en varios documentos, lo mismo aunque tiene la referencia, ¿verdad? Y te va dando la lectura, entonces dice, bueno, tiene 5%, ¿sí? En Calameo, y le dice dónde tomó la referencia. Entonces, esto es para mostrarle a ustedes que es necesario ser muy prudentes en la escritura de los documentos, porque pues hay otros programas, ¿no? Digamos, este programa es de Turnitin, ¿cierto? Y él le va dando, le toma, tiene 9% de buenas tareas,
todo esto es donde usted tomó, pero no referenció. No es malo que uno lo tome. Lo que hay que hacer es respetar la fuente. ¿Sí? Ese es como el problema que hay que ir trabajando en la universidad. ¿Sí? Aquí también pues habría que quitarle esto, el 7, el 5, que hacen parte del documento. Y va dándole acá el 18%. ¿Sí? Entonces, digital externado, repositorio de la pedagógica. Pues esto tenemos que mejorarlo. ¿En qué sentido? En respetar la fuente. No es malo que ustedes lo consulten. Pero para que un ejercicio académico sea válido, se necesita tener los referentes copiados de la manera de donde yo los tomé. Mira, aquí ya aumenta el 33%. Y cada una de estas, pues están relacionadas con la página que el 1% en Dagus, el número 2%, el 5%, el 5%, bueno, ¿sí? Le va diciendo a usted de dónde tomó la referencia, pero que usted no la hizo valer, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos que tener en cuenta esos elementos. %, ¿sí? De buenas tareas, calameo y fuente académica. %, buenas tareas, derechos, que le referencia a todo lo que usted haya tomado sin haber respetado la fuente. Ahí lo que están es mostrándole a uno que no respetó la fuente, ¿cierto? Profe, revisando el mío personalmente, mira, y en la mayoría he visto de que aparecen con el título también, de que el título vamos como una fuente. Si eso le toca a cada uno mirar qué no es y qué es, porque el programa sí te toma todo, ¿entiendes? El programa sí te toma todo lo que tú tengas en el documento que uno lo que hace es coger el documento y subirlo al espacio del Turnitin, y él te da pues el resultado. Pero ahí uno como lector, pues ¿qué tiene que hacer? Pues usar, digamos, la lectura, decir, pues esto pertenece al título o esto pertenece al nombre de la universidad, entonces le vas quitando el número de porcentaje que el programa te dé. ¿Sí? Bueno, aquí están los que se entregaron. Mira, aquí supongamos referencia a la Universidad del Valle, pues sabemos que no, 2%, y ese 2% mire dónde está, o sea que no es nada. El 2% de aquí de Sofía es solamente este, y este pues no tiene ninguna problemática porque es el espacio donde estamos. Él lo referencia como el 2%. ¿Sí? Eso es lo que ustedes pues pueden hacer como lectura, ¿cierto? %, y le muestra pues de dónde. Lógicamente ahí vamos mejorando. Este 9%, aunque aquí está referenciado, ¿no? Entonces también ese es otro punto que podríamos revisar, muchachos y muchachas, que si está referenciado con la cita, pues aunque el programa me lo reconoce, ustedes van haciendo disminución de su porcentaje, ¿no? Profe, a una compañera dice en el chat que no le aparece el que le envió. Pues hay que mirar, ¿a quién le hizo falta, mi amor? ¿Cuál sería? Se llama Heidi Tatiana Ortega.
Ortega. Hay que mirar a ver qué pasó con el de Ortega. Voy a señalarlo aquí. ¿A quién más le hizo falta? Profe, yo tampoco me veo. Como, pero lo revisaste en el campus, ¿cuál es el apellido? Sí, profe, yo lo subí. Mi apellido es Manrique. ¿Cómo es el apellido? Manrique. Manrique. Hay que mirar a ver qué pasó. Porque aquí, esa es una recomendación que también les voy a hacer fraternal, es que siempre escriban el nombre del documento para que no nos enrede mucho y el nombre de la persona, nombre y apellido. Y así entonces tenemos una mayor claridad sobre el documento y no tenga yo que volver a matricular cada documento. Bueno, pero aquí pienso que no nos fue tan mal, en últimas, en esa similitud, pienso que es un buen resultado, pero que tenemos que aprender, pues en términos de que existen herramientas, no solamente en Turnitin, sino en Word, que detectan pues la parte de lo que tiene que ver con el plagio, ¿cierto? Y el plagio fundamentalmente pues requiere ser mirado por ustedes, que se respeten las fuentes de donde fueron tomadas las ideas que ustedes están expresando. Ahora, si las vamos a hacer, cuando aprendamos a hacer la citación, pues también podemos hablar de citas directas o citas de parafraseo, ¿cierto? Que también implica el reconocimiento de los autores. Ese sería como el punto que habría que mirar allí con respecto a estas prácticas pues que hay dentro de la universidad y dentro de... Aquí aparece en nuestro campus, o sea, en la caja de herramientas, pero no la podemos utilizar. Bueno, esa sería, si hay preguntas, entonces, ¿a quién más le faltó? Ahora reviso, Manrique y Ortega. ¿Quién más le faltó el análisis de la similitud? ¿Solamente a ellos dos? Listo. Bueno, entonces, antes de seguir con el tema del planteamiento del problema, entonces vamos a revisar nuevamente la pregunta. Ustedes van a hacer este taller, pero vamos a hacer la primera parte. Esto que está en rojito, significa ejemplos, ¿sí? O sea, ejemplos para que el estudiante pueda seguirlos y pueda tener como un referente. Listo. Entonces, miren, aquí vamos a colocar nuestra pregunta. Dicen ustedes que ya la mejoraron y la van a hacer a los que ya la mejoraron, digamos, bueno, vamos a pasar esta aquí, pues todos vamos a hacer ese ejercicio. Copiamos nuestra pregunta aquí, ¿cierto? Los que no la entregaron, pues la deben hacer. Les hago, teniendo en cuenta lo que estábamos hablando, es necesario usar los signos de acuerdo a lo que estamos trabajando. Entonces, aquí ya la persona le va a agregar información y la va a organizar de la manera lo mejor posible, porque esta va a ser su pregunta, ¿cierto?
Y vamos a resolver, ya cuando tengamos esta pregunta, nos encontramos en las 4:13, digamos, a las 5, y cada uno va a leer desde su documento cómo mejoró su pregunta para seguir en los pasos de esta revisión, ¿sí? Aunque algunos ya la tienen, no sino que la mejoren, la resolvemos y ya entraríamos a la segunda parte, que es la parte del planteamiento del problema. Y apenas vamos en la primera parte. Entonces, yo este documento me lo voy a subir al campus donde dice problema de investigación, ¿cierto? Voy a ponerle aquí 23. Y también le voy a subir la presentación que estamos trabajando. Entonces, cada uno deberá colocar su pregunta aquí y leerla dentro de la clase, ¿sí? Y hacer, digamos, vamos a hacer los ajustes para que puedan seguir aportando en las, digamos, otras interrogantes que me hace el taller, ¿sí? Aquí pues hay algunas sugerencias, pero ustedes pueden todavía mejorarla mucho más, ¿sí? Entonces, yo me voy aquí al campus y nosotros estamos en la clase número 4. Ya miramos pues que vamos a tener esa herramienta del Turnitin para nuestros documentos, pues que sean documentos extensos. Entonces, aquí están los ensayos de conocimientos previos en esta carpetica. Y aquí vamos a trabajar el problema de investigación que tiene un video, pero vamos a subir aquí los dos documentos. Uno es el taller que estamos hablando, ¿cierto? Queremos, entonces, preguntas relacionadas con el planteamiento del problema, es lo que acabamos de revisar en PowerPoint. De allí pueden tomar para mejorar sus preguntas. Y el otro es el taller pregunta de investigación, que también tiene problema, pero solamente vamos a trabajar primero. Esto, pues, estamos aquí. ¿Hoy qué fecha es, muchachos? 7/8. Hoy es 9, profe. Entonces, quedaría aquí. Entonces, del taller que estamos hablando, para hacerlo en clase y compartirlo, solamente la pregunta de investigación primero. Son las 4:16. Digamos, para que tengan un espacio también, 4:45 o a las 5. ¿Cómo les queda mejor? A Valentina Trujillo no tiene lo del Turnitin. Bueno, listo. Entonces, 4:45, yo creo que porque estamos revisando lo que ustedes ya tienen. Ahora, los que les faltan preguntas deben presentarla, porque acuérdense que vamos referenciando todas las entregas y lo que hacemos en clase hace parte del proceso de evaluación. ¿Listo? Entonces ya quedaría en su campus lo que vamos a hacer. Y estamos hablando de la clase 4, que
qué requiere sobre el problema de investigación, pero para poder hablar del problema de investigación tenemos que haber hecho una revisión. Entonces, aquí sería revisión de las preguntas de investigación para abordar el problema. Entonces, ustedes abren aquí y allí van a encontrar, hay un video, está lo que acabé de presentar y explicar y está el taller. De ese taller solamente vamos a hacer la pregunta, con las mejoras que ya vimos que son necesarias enfrentar, que quede bien escrito, que tenga un sujeto, que tenga un verbo, que tenga un complemento, que tenga una argumentación, ¿sí? Para luego sí abordar todas estas preguntas. Pero primero hay que mirar qué podemos ayudarle a la pregunta de investigación, ¿sí? Para que ya quedemos como listos en ese sentido. No sé si hay preguntas. Profe, yo tengo una duda. Sí. Ahorita como la habíamos cuadrado, pues con ese cómo no me cuadra la pregunta, sino como la tenía, que en cuanto, porque, digamos, estudios que se han realizado garantiza que aplicando el hidroretenedor, pues se va a disminuir la lámina de agua a aplicar. Entonces, pues me gustaría saber es en cuánto se puede disminuir. El Pero cómo no. acuérdate que cuánto no podemos trabajarlo para un tipo de texto como el que queremos abordar. El problema no es que no se pueda hacer lo que tú quieres indagar, pero tú lo puedes resolver de otra manera. Porque aquí en el documento que nosotros queremos hacer, recuerda que hay que exponer, o sea que cuando tú haces de esa cantidad que estás hablando, pues ahí estás haciendo lo expositivo. Tienes que exponer desde tu área del conocimiento cómo se realiza ese proceso. Entonces, estaría el exponer y estaría la argumentación. Si no, de lo contrario, se nos vuelve otro tipo de texto. Dale, No, profe. no vas a tener problema en ese sentido de que no vayas a poder resolverlo como tú has pensado, sino que lo único que hay que hacer es moldearlo al tipo de tarea que vamos a hacer para poder que nos pueda dar el efecto que queremos. ¿Sí? Dale, profe. Entonces, ¿sí? Bueno, revisar pregunta de investigación, revisar la pregunta y realizar una nueva propuesta. O sea, o nueva no, una reforma, ¿no? Realizar una corrección, puede ser. De esta. Y exponerla, ¿no? Entonces ya cuando podamos ayudarnos, que ustedes también pueden contribuir, es necesario que los demás también me ayuden, ya que sea una posibilidad también de darle una mayor fuerza a nuestra pregunta. Entonces, revisar pregunta de investigación y realizar una corrección de esta y exponerla. Estoy hablando de, ya nos cogió la noche, 5 de la tarde. A las 5 nos encontramos y hacemos esa mirada para poder seguir trabajando sobre el taller y mirar si nos alcanza el tiempo para exponerlo del problema de investigación, que es un poquito más complejo. ¿Sí? Si vemos que no alcanzamos, pues lo dejamos hasta la primera parte. ¿Sí? Porque no se trata de hacer las cosas a la carrera y de pronto no, hasta que no tengamos la primera parte bien organizada y resuelta, pues no hay necesidad de correr en ese sentido. Necesitamos tener claridad. ¿Listo? Profe, una pregunta. Las preguntas que no tenían como subrayado o en rojo, ¿se puede decir que están bien? Pues tenga en cuenta lo que acabamos de explicar, ¿no? Sí. Porque no todas fueron de pronto subrayadas. Tenga en cuenta qué elementos, que la pregunta debe empezar por un por qué,
o un cómo, ¿cierto? Ese es un elemento ahí de la forma que debe llevar, haga usted misma su revisión, que debe llevar un sujeto del cual está hablando, de quién es que va a trabajar, con quién es, qué es lo que va a hacer, ¿cierto? Más un verbo o una acción, qué es lo que va a hacer con eso. Lo va a analizar, lo va a mirar, lo va a cuestionar, lo va a complementar. Bueno. O sea, un verbo, una acción, más un complemento, que es todo eso, cuándo, dónde vamos a realizarlo, complemento, y le agrega un elemento de argumentación, que esa argumentación tiene mucho que ver, bueno, la validez de la pregunta. Entonces, esto lo pueden revisar ustedes mismos. Si yo no se los di en todas las preguntas, esto lo debe tener todo, lo debemos tener todos. Y las fallas deben de mejorarse, no generalizar, escribir mejor y ser muy puntuales. ¿Sí? Esa sería como la recomendación. Y pues ahora nosotros lo vamos a volver a abordar, ¿vale? Eso sí, háganlo con mucha conciencia de qué es lo que están haciendo, porque si no, pues no, estamos aprendiendo a escribir. Allí estamos aprendiendo a escribir. Y aprender a escribir significa un proceso. Y significa también que las palabras estén en el lugar adecuado para que lo que yo quiero expresar, pues realmente sí tenga sentido, ¿no? Y para quien más sentido debe tener es para ustedes mismos, porque ellos lo tienen que hacer después en la búsqueda de datos, si ese tema es adecuado o no. ¿Sí? Entonces miremos esos recomendaciones que ustedes mismos pueden ir aprendiendo y mejorando su pregunta. ¿Listo? Profe, qué pena, tengo una pregunta. Diga. Es que, o sea, es que a mí me fue el internet ahorita. Lo que usted nos está pidiendo es que corrija La pregunta. la pregunta que yo realicé en mi ensayo, ¿no? Pues, Y luego Julio, acuérdate que si vas a usar esa, si no, sí, señora, yo voy a seguir usando la misma. bueno, sí, porque acuerden que ya no vamos a abordar más las del ensayo de conocimientos previos. La usamos fue para qué? Para utilizarla como ejemplo. Pero si esa no es, pues ya no la dejémosla quieta. Si sigue siendo la de nuestra propuesta, entonces la puedes usar para el material que está en el campus de hoy, ¿sí? de la clase de hoy, que es la clase número 4. Una preguntita, profesora. Dime. El documento lo arreglo en el que yo tengo acá, porque ya el que envié ya no se deja. Entonces voy organizando. Gabriel, en la clase de hoy, está el documento. Sí. Es el que yo les estoy presentando aquí. Ya. Está en la clase de hoy y es donde dice problema de investigación, ahí lo encuentran. Entonces, por eso es que vamos a trabajar. ¿Sí? Bueno. Listo. Bueno. Es material.